Buenos días, ¿cómo están? Chicos, sean muy bienvenidos a más una clase de español conmigo. Amores, hoy vamos a hacer un pequeño y largo repaso. ¿Sí? Vamos a ver todos los contenidos que vimos en primer bimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso para evaluación. Para evaluación, entonces es importante que estén perto de usted, cerca de ustedes lápiz, papel, caneta, goma, ¿sí? Cuaderno, libro. Es muy importante todos los materiales cerca. Entonces, como había dicho, vamos hoy a hacer un repaso donde vamos a abordar los contenidos que van a caer en la prueba bimestral, en la evaluación bimestral, ¿sí? Vamos a ver las oraciones condicionales, las oraciones finales y la estructura cuando más los verbos en presente de subjuntivo, que expresan, cómo se forman, para qué sirven. Es importante saber eso. Vamos a recordar también los verbos, como cada uno de estos contenidos. Vamos a recordar los verbos, donde cada uno de estos contenidos va a utilizar verbos o algunos igualitos o otros diferentes, ¿sí? Entonces, nós vamos a empezar. Primera cosa que debemos saber es las oraciones subordinadas. ¿Qué son oraciones subordinadas? Son oraciones que no tienen sentido completo, ¿sí? Necesitan de una acción, necesitan de una oración principal. Es importante saber eso porque es la base para estudiarmos las oraciones condicionales y las oraciones finales, porque los dos son oraciones subordinadas, o sea, solitas no tienen sentido completo, necesitan de una oración principal, ¿sí? Entonces, ¿qué son oraciones subordinadas adverbiales? Como su propio nombre ya dice, essas orações são subordinadas, então não têm sentido completo e, por ser adverbiales, cumprem a função mais ou menos similar a um advérbio. Que é um advérbio? É uma estrutura, uma classe gramatical, sim, que desempenha el papel de circunstancia, que expresa una circunstancia. Entonces, las oraciones subordinadas adverbiales van a expresar una circunstancia. Solo un paréntesis. El adverbio es apenas una o dos palabritas. Cuando yo hablo de oraciones, es una oración completa. Pero ella es subordinada, no tiene sentido completo, así necesita de una oración principal, ¿sí? Entonces, las oraciones subordinadas dependen de una otra oración. Siempre van a seguir este modelo, oración principal más una oración subordinada, porque esta no tiene sentido completo. Necesita de esa para que haga el entendimiento de la oración, ¿sí? Aquí yo tengo sentido completo, por eso que es principal. Aquí yo no tengo sentido completo, por eso que es subordinada, depende de esta, ¿vale? Y como estamos hablando de oraciones subordinadas adverbiales, esta va a expresar una función similar
a um advérbio que vai a expressar uma circunstância, sim? Gravem na memória, vão a expressar uma circunstância, sim? Como estamos repassando orações condicionais e orações finais, esta oração subordinada vai a expressar uma circunstância de condição ou de finalidade. ¿Sí? Guardem isso em la memória, por favor. Então, nós vamos. Primeiro assunto, primeiro contenido é as orações subordinadas adverbiales condicionales. Já vimos que as orações subordinadas adverbiales são orações que necessitam de uma oração principal e, por ser adverbiales, expressa uma função similar a um advérbio, expressando uma circunstância. ¿Sí? Entonces, las oraciones condicionales se componen siempre de una oración principal y de una subordinada, como había dicho y mostrado a ustedes aquí. Siempre va a ser una oración principal y una oración subordinada, ¿vale? Y siempre cuando hablamos de oraciones adverbiales, esta va a expresar la condición. Mira, entonces ocurre la oración principal más la oración subordinada. Estamos hablando de oraciones condicionales. La oración principal tiene la acción principal con sentido completo. Y la oración subordinada siempre va a venir la condición para que se cumpla la acción principal, ¿sí? Entonces, la oración principal es el hecho, la acción principal. Y la oración subordinada es la condición, es la oración condicional para que se cumpla esta acción, ¿sí? Cuando vamos a hablar de oraciones condicionales, estamos hablando de condiciones. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, todas las veces que hablamos de condicional, condición, tenemos el marcador sí. Vamos a volver. Siempre, en esta oración va a venir el marcador sí. Sí es una conjunción que expresa condición, ¿sí? Entonces nos vamos. ¿Cómo se forma una oración en condicional? Una oración adverbial condicional. Vamos a ver. Siempre yo voy a tener el marcador sí, el verbo en presente. Entonces, ¿cómo se forma una oración adverbial condicional? Bueno, sabemos que las oraciones adverbiales son subordinadas. Luego, tenemos que ter dos verbos. ¿Por qué? Son dos oraciones, una principal y otra subordinada. En la oración principal, siempre va a tener un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. ¿Recuerdan aquellos verbos que tienen dos modos de conjugar o termina con ara o s? Entonces, que yo amara, que yo amase, que tú amara, que amaras, que tú amases. Entonces, elige una forma y conjugue para toda la vida. Amén. Entonces, cuando hablamos de oraciones subordinadas, adverbiales, condicionales, vamos a tener dos verbos.
Siempre, siempre, siempre una oración condicional va a empezar con el marcador sí, siempre con el marcador sí, porque va a expresar la condición. El verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, recuerda, son aquellos que terminan con ara o s, ¿sí? Y la condicional simple, porque aquí se queda la oración subordinada condicional. Aquí que va a la condición. Aquí el hecho principal y aquí la condición. O sea, oración principal, oración subordinada. El hecho principal, la condición para que este hecho ocurra, se cumpla. ¿Sí? Ejemplos. Si tuviera ganas de hacer, haría sin mirar a nadie. Si tuviera, miren, si, el marcador si, que expresa la condición, tuviera, el verbo en imperfecto, en pretérito imperfecto de subjuntivo, y haría es la condición para que hace, si tiene ganas para hacer. Haria sem mirar a nadie. Se eu tivesse vontade de fazer, eu faria sem olhar a ninguém. ¿Vale? Ejemplo 2. Podría salir contigo si no tuviese mucho trabajo a hacer. Podría, verbo en condicional, si, marcador de condición, tuviese, verbo em pretérito imperfecto de subjuntivo. Tia, mas algo de errado não está certo nessa oração. O que aconteceu? Miren, há 2 ejemplos com las órdenes al revés. Aqui, yo empiezo correctamente. Si, verbo em perfecto, em pretérito imperfecto de subjuntivo, y condicional. Este es el orden perfecta, ¿sí? Pero abajo en el ejemplo 2, yo tengo la orden al revés. ¿Cómo así? Yo empiezo con la condicional, después el marcador de condición y después, por último, el verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Isso se puede, sí, se puede normalmente, ¿vale? ¿Quién va a decirme quién es la oración principal? Es el verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. El otro verbo es la condicional, ¿sí? Entonces, miramos que los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo son aquellos que hay 2 terminaciones, 2 tipos de conjugaciones, o ara o s, ¿sí? Vuelven a las clases pasadas que tengo una clase solamente conjugando estos verbos. Y la condicional simple es siempre, siempre, siempre para todos los verbos y sus terminaciones. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. ¿Cierto? Entonces, siempre, siempre, siempre tienen que venir los 2 verbos cuando hablamos de oraciones adverbiales condicionales. ¿Sí? Bueno. Según contenido, vamos a hablar de la estructura cuando más presente de subjuntivo. ¿Sí? Cuando más presente de subjuntivo. Cuando hablamos de esa estructura, cuando más presente de subjuntivo, siempre, siempre, siempre vamos a expresar una acción en futuro, una acción futurible. O sea, es una acción
que yo quiero que ocurra, ¿sí? Que puede ocurrir, ¿sí? Miren, estamos hablando de subjuntivo. Subjuntivo es el modo de las incertidumbres, de las dudas, de las posibilidades, de los deseos, ¿sí? Entonces, no es cierto decir que va a ocurrir. Entonces, es que yo quiero que ocurra, pero no sé si va o no a ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la estructura cuando más un verbo en presente de subjuntivo, esta estructura me expresa una acción de futuro, una acción que posiblemente puede ocurrir, ¿sí? Futuro. Entonces, yo hablé que cuando es un marcador, juntamente con los verbos en presente de subjuntivo, van a expresar una acción futurista, futurible. Estos verbos en presente subjuntivo son aquellos que ya vimos en clases pasadas. Los verbos regulares se conjugan ame, beba, parta. Ames, bebas, partas. Ame, beba, parta. Amemos, bebamos, partamos. Améis, bebáis, partáis. Amén, beban, partan. ¿Sí? Verbos regulares que siguen un modelo. En esta estructura, ellos representan, expresan una acción futurible, ¿sí? Ahora, como ni todos los verbos son regulares, siguen un modelo, hay algunos verbos que yo destaqué, que yo puse en énfasis como quieran decir. Yo destaqué 4 verbos, ¿cierto? Hay otros, sí, pero yo destaqué 4. Tia, por que você não botou mais? Porque é um repasso. E há muitos verbos irregulares. Todavía, a classe iba a quedar-se muito desgastada. ¿Sí? Entonces, yo elegí 4 verbos: salir, tener, hacer y ir. Cuando conjugamos estos verbos en presente de subjuntivo, ocurre la irregularidad, o sea, ellos no siguen este modelo, ¿sí? Ellos tienen su propia forma de conjugar. Por ejemplo, el verbo salir. Yo salga, tú salgas, él usted salga. Nosotros salgamos, vosotros salgáis, ellos salgan. Yo tengo, tú tengas, él tenga. Nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos tengan. Ser, yo sea, tú seas, él sea. Nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. Ir, yo vaya, tú vayas, él vaya. Nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos vayan. Mira, la irregularidad cambia, algunos totalmente como el verbo ir y otros algunas letras como el verbo ser, tener y salir. Cambian su estructura, por eso son llamados de verbos irregulares. ¿Sí? Bueno, juntamente, estos verbos juntamente con el marcador cuando van a expresar una acción futurible que yo quiero que pueda ocurrir, que pueda se concretizar, se cumpla la acción. ¿Sí? Ejemplos. Entonces, primer ejemplo dice así: ¿tienes planes para ir al cine? Sí, claro. Cuando salga alguna película interesante. Cuando salga. La estructura cuando más el verbo en
presente de subjuntivo está expressando uma ação futurible. Quando sair um filme interessante, eu vou. Mas quando não sai, eu fico em casa mesmo. Estou de quarentena, né? Então, va a expressar uma ação futurible. Exemplo 2. Quando ele cumpla 18 anos, quer ir a Paris. Quando ele cumpla outra ação futurible, va a cumplir. Então, quando cumpla, quer ir a Paris. Não va, não é certo. Estamos falando de subjuntivo, não é certo. Ele quer ir. Se va ou não va, não lo sei. Então, la énfasis en este contenido es el marcador cuando, más los verbos en presente de subjuntivo, sea ellos regulares o irregulares, van a presentar, van a expresar una acción futurible. ¿Sí? Bueno. Tercer contenido. Orações subordinadas finales. Chicos de mi corazón, ya les hablé en otras clases y cuando se empezó esta, que las oraciones subordinadas son aquellas que no tienen sentido completo, necesitan de otra, ¿sí? Entonces, siempre que hablo de oraciones subordinadas, hay la estructura de la oración principal más una oración subordinada, porque así sí vamos a tener un sentido completo. Y cuando hablamos de oraciones adverbiales, estamos hablando de oraciones subordinadas que van a expresar una circunstancia, así como un adverbio. ¿Sí? Funcionan como un adverbio, pero son una oración compleja, o sea, tienen un verbo. Las oraciones finales es la circunstancia de objetivo, de propósito, de finalidad de la oración principal. Entonces, ellas van a expresar el fin, el objetivo, el propósito de la acción expresada en la oración principal. Recuerden, y siempre fíjense, oración subordinada siempre necesita de una oración principal. En la oración principal hay la acción, el hecho principal. Y la oración subordinada hay, en este caso, la finalidad para esta acción. ¿Sí? Aquí hay la oración principal y aquí la oración subordinada con la finalidad de esta acción. ¿Ok? Chicos, por tratar de oraciones, yo voy a tener verbos aquí y aquí. ¿Sí? En la lengua española, ya había dicho a ustedes que hay 3 maneras de expresar la finalidad. La primera es el marcador de finalidad, para qué, más un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. Recuerden aquel verbo que vimos en las oraciones condicionales. ¿Sí? Aquí, esta estructura va a expresar una finalidad que se proyecta al pasado. Una estructura que se proyecta al pasado. Todas las veces que yo estuviera un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, va a expresar algo en pasado. Pretérito. ¿Sí? Segunda manera de expresar finalidad en la lengua española. El marcador de finalidad, para qué, más un verbo en presente de subjuntivo.
aquel verbo que vimos en la estructura cuando, más presente de subjuntivo. Aquí la finalidad se proyecta al futuro. ¿Sí? Chicos, es muy sencillo. Vamos a ver solamente tres tipos de verbos. Pretérito imperfecto de subjuntivo, condicional simple y presente de subjuntivo. Pretérito imperfecto de subjuntivo más condicional simple para oraciones adverbiales subordinadas condicionales. ¿Sí? Cuando más presente de subjuntivo, verbos, oraciones que expresan futuro, acciones futuribles, ¿sí? Y cuando vamos a expresar finalidad, temos o marcador de finalidade, mas o pretérito imperfeito de subjuntivo, que vai expressar uma finalidade que já passou, que esse projeto é passado. E quando temos o marcador de finalidade, mas presente de subjuntivo, vai expressar uma finalidade que se proyecta a futuro. ¿Sí? Muy sencillo. La tercera forma de expresar la finalidad en la lengua española es cuando yo utilizo el marcador de finalidad más un verbo en infinitivo. Así yo tengo el mismo sujeto para la misma acción. Las dos oraciones. Mira, estamos hablando de dos oraciones siempre. Una oración subordinada y otra principal. Puede ocurrir que haya dos sujetos. Cuando yo voy a expresar la finalidad con verbos en infinitivo, o sea, todos aquellos que terminan con R, amar, beber, comer, bailar, dormir, soñar, ¿sí? Todos que terminan en R, yo voy a expresar una finalidad con el mismo sujeto en las dos oraciones, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Ejemplo 1. Hicimos algunos ajustes en nuestro modo de vivir para que todo pareciera posible. Hicimos algunos ajustes en nuestro modo de vivir. Primera oración. Oración principal. Para que, marcador de finalidad, todo pareciera, verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, posible. Este verbo ahí me representa, me proyecta una finalidad en el pasado. ¿Sí? Ejemplo 2. Es importante hacer las tareas para que saquen buenas notas. Es importante hacer tareas. Oración principal. Tiene sentido completo. Para que saquen buenas notas. Para que, marcador de finalidad. Saquen, verbo en presente de subjuntivo. Aquí la finalidad me expresa, me proyecta al futuro. ¿Cierto? Cierto. Ejemplo 3. Nina va a estudiar el contenido para no sacar notas bajas. Nina va a estudiar el contenido. Oración principal. Tiene sentido completo. Para es un marcador de finalidad. Para con el objetivo, para sí, ¿ok? No sacar, verbo en infinitivo. Significa que Nina es el sujeto de la primera oración y de la segunda oración. ¿Vale? Aquí yo tengo dos sujetos, aquí también yo tengo dos sujetos. Aquí el verbo en infinitivo me proyecta una finalidad de un mismo sujeto en las dos oraciones. ¿Sí? Chicos, solamente un pequeño
el repasito del repaso, el repaso del repaso. Para recordar, vamos a ver. Estudiamos hoy oraciones condicionales, la estructura cuando más presente del subjuntivo y las oraciones finales. Las oraciones condicionales expresan una condición, siempre una condición. Condicionales, condición de una acción que debería ser hecha en pasado. ¿Sí? En las oraciones condicionales, yo voy siempre a utilizar los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo más condicional simple. Y no olviden del marcador sí, ¿vale? Sí, pretérito imperfecto de subjuntivo y la condicional simple. Cuando más presente de subjuntivo, aquí yo voy a expresar con esta estructura una acción futurible, o sea, una acción, un hecho que puede ser que ocurra futuramente, ¿sí? Puede ser, ¿por qué? Porque estamos hablando de subjuntivo, ¿sí? Y las oraciones finales van a expresar el objetivo, una finalidad, y siempre, siempre, siempre van a tener tres modos, tres maneras de expresar la finalidad. La primera, cuando se proyecta al pasado utilizando el marcador de finalidad más un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. 2, cuando se proyecta al futuro, cuando yo tengo el marcador de finalidad más un verbo en presente de subjuntivo. Y 3, cuando yo tengo el mismo sujeto para las dos oraciones. Aquí yo voy a utilizar los verbos en infinitivo, aquellos que terminan con R, ¿sí? Chicos, este fue nuestro pequeño repaso. Por favor, estudien para evaluación. Si todavía tuvieran alguna duda, no tengo vergüenza de preguntarme, yo respondo siempre, siempre, siempre. Hagan las actividades, yo tengo recibido poquísimas actividades para corregir por la plataforma. Por favor, hagan las actividades, manden para mí, que yo corrijo, yo pongo mis comentarios. Si estuviera todo ok, yo pongo muy bien, gracias. Si no, yo pido para rehacer, ¿sí? Entonces, hasta luego, chicos. Estudien, por favor, estudien, ¿sí? Besitos, hasta luego.